Buenas tardes, familia, hermanos de la fe. El Señor les guarde, les bendiga, les fortalezca. Quiero compartir con ustedes una enseñanza, una meditación en la palabra sencilla, pero que me parece muy importante. Fue de ayuda para mí y sé que lo puede hacer también para usted. Quiero que por favor tome su Biblia y busque en Juan capítulo 11 el verso 25 y 27. Pero antes de comenzar el estudio de la palabra, vamos a orar y después vamos a continuar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para honrarte. Estamos agradecidos, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú nos has cuidado, hasta aquí tu luz ha resplandecido sobre nosotros. Tu mano no se ha apartado, Señor, y hemos visto tu cuidado, tu protección, tu ayuda, tu sustento, Señor. Por ello te amamos, te bendecimos, te honramos, Señor, por quien tú eres, Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te amamos porque tú nos has amado primero. Gracias, amado Señor Jesús. Te pido en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús que seas tú el que dirija este tiempo de enseñanza de tu palabra. Sella mis labios con un tizón encendido de tu altar, para no decir lo que no tengo que decir, pero para así expresar lo que tengo que expresar conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú has querido dar. Ayuda a mis hermanos, Señor, para que podamos tener un oído dispuesto, el entendimiento abierto y que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos enseñe, Señor, a ambos, Señor, para ser edificados en tu palabra. Llevamos nuestros pensamientos en cautivos a la obediencia de Cristo. Atamos a todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios y sujetamos también nuestras emociones, Señor, y le ordenamos, Señor, aún a nuestro ser que se aquiete y podamos oír tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tome su Biblia. Vamos a leer entonces Juan. Les voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y dice así la palabra del Señor. A esto Jesús respondió: Yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Marta le respondió: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que debía venir a el mundo. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Este mensaje lo he titulado ¿Puedes creer? La fe y la confianza en Dios no es para mañana. No se puede posponer. Hoy es el día en que necesitamos confiar en nuestro Dios. Tenemos la tendencia a posponer todas las cosas. Algunas tareas pendientes, a leer la Biblia mañana y no hoy porque estoy muy ocupada, a orar más tarde porque de madrugada aún tengo sueño y todo en total tengo el resto del día para hacerlo. A no llamar al hermano en este momento porque es muy temprano o ya es muy tarde y debe estar durmiendo. En fin, a escuchar los audios de esta enseñanza los dejamos para después porque ahorita es muy tarde, cuando ya me haya desayunado, después que me bañe, en fin, siempre hay una excusa, una buena excusa para posponer todas las cosas. Y así vamos posponiendo todas las cosas que son importantes. Tendemos a ocuparnos más de las cosas que son apremiantes.
pero no son importantes, en que no son trascendentales. Y entendiendo que lo apremiante son todas aquellas que hay que hacerlas en el momento, pero no son las cosas que nos dan vida, como lavar, cocinar, asearse, limpiar la casa, etcétera. Son todas cosas que sin lugar a duda hay que hacerlas. Eso no tiene ninguna discusión. Pero las cosas apremiantes son las que nos dan vida y son las que son de mayor importancia. La relación con Dios diaria, como es la lectura de la palabra, el estudio de la misma, la oración, son cosas importantes, son cosas que realmente son trascendentales, porque trascienden los cielos y por ende nos dan vida del cielo. No se trata de abandonar una para hacer la otra, sino de darle la prioridad a las cosas que son importantes. Estos versos previos a la resurrección de Lázaro es la conversación que el Señor Jesús tiene con Marta justo antes de que Él entre en escena para resucitar a Lázaro. El Señor Jesucristo tiene una conversación con Marta. ¿Quién es Marta? Aquella mujer que vive afanada, la que busca agradar al Señor, pero por medio de las obras. La que sí cree en Dios y en su Hijo Jesucristo como el Mesías, el único que puede dar vida, pero que le cuesta disfrutar y descansar en el Señor. Amén. No hay nada imposible para Dios. Jesucristo no solo dará vida nueva en el tiempo de la resurrección de los muertos, el Señor nos da vida ahora. Y no solo vida espiritual, sino también vida en lo natural. Aunque llegáramos a morir en este mismo instante, sabemos con toda seguridad que vamos a resucitar. Pero hoy Dios nos habla de confiar en su palabra plenamente, no de posponer la confianza o la fe para el mañana, sino para hoy. Dios nos está diciendo que si Él es capaz de darnos vida, de resucitarnos hoy mismo si llegamos a morir, de igual manera, igualmente, Él puede sostenernos, de suplir para nuestras necesidades si tan solo confiamos en Él. Hoy Dios nos pregunta, ¿puedes confiar en mí? ¿Qué le responderíamos al Señor en este punto cuando tenemos una necesidad? Sincerémonos con nosotros mismos. Da la respuesta que es verdad y no la que se espera escuchar. No quiero que nadie me responda esta pregunta a mí. Quiero que la responda usted al Señor. ¿Puedo yo confiar en el Señor hoy para mis necesidades de hoy? ¿O solamente estoy confiando en que el Señor en un futuro me va a dar la vida eterna? Mire, la palabra dice de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se trata de pretender de ser los superhéroes de la fe. Se trata de ser sinceros delante de Dios. Marta en ese instante le dijo al Señor, sí, Señor, yo creo, pero para luego. Creo que los muertos en Cristo resucitarán en el día postrero. Pero esa no era lo que el Señor estaba preguntándole a Marta en ese instante. El Señor le estaba preguntando, ¿tú crees que puedo resucitar a tu hermano en este momento? El Señor le hizo una pregunta personal a Marta. Él estaba preguntando por su fe para la circunstancia que ella estaba viviendo en ese instante.
El Señor estaba preguntando no le estaba preguntando respecto a la doctrina de la resurrección y tampoco le estaba preguntando respecto a la seguridad de la venida del Señor Jesús como Salvador del mundo. Así también somos nosotros. Somos buenos para dar respuestas doctrinales, intelectuales en determinados asuntos, de lo que sabemos con la mente y no de lo que conocemos por relación con Dios. Son dos cosas diferentes, que no necesariamente se oponen entre sí o que sean contrarias, pero sí que necesitan reconciliarse, fusionarse en una sola. Es necesario que el conocimiento doctrinal de la palabra de Dios se fusione en un solo con el conocimiento íntimo que el Señor nos proporciona. Cuando hablábamos, ¿se acuerdan de lo que era el rema y el logos? Donde decíamos que el logo es la palabra escrita y el rema es esa palabra logo que se convierte en una palabra viva y personal para mi vida. Muchos conocemos a Dios como el Creador, el Dios Todopoderoso que está sentado en los cielos mirando de lejos a su creación y a sus hijos. Otros le llaman papito, pero que no pueden disfrutar de la presencia del Padre Eterno, como era el caso de Marta. Porque sencillamente ven en el Padre Eterno, lo relacionan como el Padre humano, el Padre natural, como ese Padre mandón, lejano, ausente, que no se interesa en mi vida, con una visión que Dios nace, la visión que Dios quiere es aquella que nace de una relación con Él, con el Espíritu Santo. Pero muchas veces tenemos una relación con el Padre Eterno de acuerdo a la visión que tenemos con nuestros padres terrenales. Y eso es verdad. Los padres terrenales son aquellos que transmiten la paternidad de Dios. De manera que para tener una buena relación con el Padre Eterno necesitamos también restablecer nuestra relación con los padres terrenales. Haciendo este paréntesis. Bien, sigamos. Otros pueden llamar al Señor y decirle así, Señor, pero por costumbre, porque así se les enseñó que toda persona mayor se le dice Señor, pero no porque reconocen a Jesucristo como el Señor de sus vidas, el que es dueño de todo nuestro ser. Otros pueden decirle Dios, pero viven alejados de los mandamientos del Eterno. Viven sus vidas a su manera. Ellos dicen algo así como, Dios, sé que tú eres Dios y que gobiernas en las cosas espirituales, pero yo gobierno mi vida a mi manera y no puedo serte obediente. Verbalmente quizás no lo dicen con estas palabras, pero viven sus vidas afirmando estas verdades. Dígame usted, ¿a cuántos cristianos conoce que van a la iglesia, leen la Biblia, ofrenda, diezma, pero viven en adulterio o viven en concubinato? Como dicen ahora, viven con la novia o el novio. Y lo peor aún, ellos están más que convencidos que están bien delante del Señor. Esto lamentablemente es una verdad que duele, a mí me duele profundamente. Mis amados hermanos del Señor, es necesario que reconciliar lo que tú conoces en forma personal con lo que dice la palabra del Señor. Marta tenía un conocimiento intelectual del Señor. Lo que ella dijo en esa palabra fue 100% verdad, pero el conocimiento aplicado en su vida no estaba del todo bien. ¿Por qué no había esta fusión en ella? Ya lo dijimos anteriormente, Marta prefería servir al Señor que conocer al Señor. Mientras que María, su hermana,
hizo lo contrario. Prefirió conocer y disfrutar del Señor, deleitarse en su presencia, escuchar las enseñanzas del Señor antes que servir. En la relación con el Señor es cuando viene el creer. Cuando tenemos esa relación íntima es que viene el creer. Repasemos nuevamente lo que dice estos pasajes. Mírenlo, voy a leerlo más de vez. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí, nunca morirán para siempre. Entonces tenemos que, ¿qué es lo que dice el Señor aquí? Quien pone su confianza en mí, quien pone su confianza en mí. ¿Qué es confiar? ¿Qué es confiar? Confiar es creer, es descansar, es ceder, es entregar, dar, es tener paz, seguridad en Dios. Confiar es sinónimo de fe. Confiar es estar convencido, es tener la certidumbre interior. Lleva además implícito que hay que prevalecer, que además la confianza nos lleva al cambio de mentalidad y a la transformación de todo nuestro ser. Eso es confianza. Claro que estoy hablando de la confianza en Dios, no estoy hablando de la confianza en los hombres, tal como el Señor está diciendo. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que vivir es más que nacer, crecer, comer, caminar, respirar, etc. La verdadera vida está cuando Cristo está en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto confiar en el Señor? Hágase esa pregunta, porque sé que algunos la tienen. Mire, pueden haber miles de razones por las cuales nos cuesta confiar en el Señor, pero voy a nombrar algunas, solamente algunas. Primero, no confiamos en el Señor porque no vemos a Dios. El ser humano desde tiempos antiguos se ha hecho imágenes de Dios, porque tiene la necesidad de ver para creer, lo cual es totalmente erróneo, lo cual es totalmente contrario a lo que dice la palabra. No necesitamos ver a Dios para saber que Él existe. Y léalo en Romanos 1, del 19 al 21, dice que claramente Dios se hace visible en las cosas que Él ha creado. Así que cuando miramos el cielo, cuando miramos la montaña, cuando miramos los ríos, cuando miramos el cuerpo humano, cuando yo veo cada funcionamiento del órgano, digo, esto lo creó Dios, porque no puede haber sido hecho por otra cosa tan magnífica, con tanta inteligencia, sino por Dios. Entonces, vemos a Dios en la naturaleza, vemos en todas las cosas que están alrededor. Allí vemos a Dios. Lo que hay es que saber mirar. Entonces, no podemos decir que esta excusa es valedera. De manera que decir, yo no creo en Dios porque no lo veo, excusa, ¡pum!, la tumbamos. No es verdad. Vamos a la segunda posible causa de la cual no confiamos en Dios. Otros podrán decir, bueno, yo no confío en Dios porque no siento su presencia. Es cuando nos dejamos conducir por las emociones y no por la fe. En 2 de Corintios 5:7 dice que por la fe andamos, no por vista. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, pues Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. No siempre podemos estar conscientes de la presencia de Dios, pero eso no invalida que Él no esté presente. Entonces, podemos sentirnos solos. Eso no invalida la omnipresencia de Dios. Esta segunda excusa entonces queda descartada también, porque
Nosotros los cristianos creemos y confiamos en el Dios invisible, no por vista, sino por fe. No andamos en la vida cristiana creyendo por vista. No. Eso lo hacíamos antes. Pero ahora creemos en Dios y confiamos en Dios porque tenemos fe. La siguiente excusa, la siguiente por la cual podemos decir que no confiamos en el Señor, es porque no puedo confiar en Dios porque Dios no responde a mi petición. Escuche lo que dice Santiago 4 en el verso 2 y 3, en la versión Dios ha hablado. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan, sienten envidia de algunas cosas. Como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal. Pues lo que quieren para gastarlo en sus placeres. En otras palabras, no sabemos pedir conforme a la voluntad de Dios y Dios nunca va a responder ninguna petición que sea contraria a su voluntad. Entonces, decir que no confío en Dios porque Dios no contesta mis oraciones, lo que nos lleva a decir es que no tenemos la respuesta de Dios porque no sabemos pedir, porque estamos pidiendo mal, ¿ok? Porque no estamos buscando la voluntad de Dios en la petición que estamos haciendo. Entonces, esta tercera excusa para no confiar en Dios, también la desechamos, la eliminamos. En la cuarta posible causa por la cual podemos decir que no confiamos en Dios, no confío en Dios porque no es digno de mi confianza. Wow, esta otra excusa es peor todavía. Esto viene como consecuencia o como resultado de que hemos sido heridos en nuestra relación con nuestros padres o quienes fueron nuestra autoridad en nuestra infancia. Óigase bien lo que estoy diciendo. Cuando digo que no tengo confianza en el Dios Padre, porque no puedo confiar en Él, lo que estoy diciendo es, no puedo confiar en Dios porque tengo heridas espirituales, tengo situaciones sin resolver con mis padres o con las personas de autoridad que tuve en mi infancia. Cuando nuestros padres no estuvieron o estaban, pero no funcionaron como padres, que prometieron darnos algo y no lo cumplieron, ese corazón de niño fue herido y entró la desconfianza. Y allí es transferida esa imagen del Padre natural al Padre eterno. Amados hermanos, si usted no puede confiar en el Padre eterno, debe revisar, pedirle al Espíritu Santo que le muestre si hay alguna herida en relación con sus padres, con sus hermanos, con los que usted tuvo comunión cuando usted era niño. No estoy hablando de la comunión que usted tuvo ahora de grande, que ciertamente las heridas que recibimos de adultos sí marcan, pero no son tan profundas ni tan intensas cuando hay una herida que ocurre en la edad de niño, cuando somos niños. Son heridas más profundas y más ocultas, por cierto. A diferencia de los hombres, Dios nunca miente y nunca falla para cumplir sus promesas. Como dice en Números 23:19 e incluso también en el Salmo 89:34. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará.
A diferencia de los hombres, Él tiene el poder para llevar a cabo todo lo que planea y promete hacer. Isaías 14:24 nos dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. En otras palabras, lo que Dios dice lo cumple. Por lo tanto, es una persona de entera confianza, porque nunca Dios nos va a defraudar. Si hacemos su voluntad, si le buscamos, lo que Él prometió lo va a cumplir, aunque se tardare la respuesta. Créelo y espéralo, porque vendrá. Si nos esforzamos en conocer a Dios a través de su palabra, vamos a ver que Él es digno de nuestra confianza. Y nuestra confianza en Él se va a ir creciendo cada día y vamos a poder confiar aún más en su presencia, en su bondad. Cuando decimos que no podemos confiar en Dios, realmente estamos hablando de nuestra propia perspectiva humana, que es finita, temporal, transitoria. No entendemos la grandeza y la soberanía de Dios. ¿Qué hay detrás de la desconfianza en Dios? En muchos casos lo que hay es orgullo y soberbia al no querer soltar el control de nuestras vidas al Señor. Cuando nos aferramos a conducir nuestra vida a nuestra manera. Detrás de la desconfianza en Dios hay un corazón herido, un espíritu de huérfano que no puede y no quiere conocer a Dios como su Padre y su Señor. Detrás de la desconfianza está el no sometimiento al Señor. Pensamos que tenemos el conocimiento pleno de las cosas, pero no cedemos nuestra yo. Detrás de la desconfianza está la clara evidencia de nuestra separación de Dios. Pues no le conocemos, no conocemos su esencia, su grandeza, su poder. Nos mostramos a través de ello que no hay, que lo que tenemos es una dureza de corazón, que hay amargura, resentimiento, falta de perdón, arraigados en el pasado y no viendo al futuro. Amados hermanos, quiero ahora que leamos Segunda de Crónicas 20:20. Y dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y voy a leerlo también en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. ¿Qué nos está diciendo en este verso? Que si creemos en el Señor vamos a estar firmes y vamos a tener éxito, vamos a poder salir adelante. Creed. Cuando dice aquí la palabra creed en Jehová, creed viene del hebreo amán, que significa estar firme, estable, establecido, estar firmemente persuadido, creer sólidamente. Creer es considerar algo digno de confianza. Entonces creer es confiar. Creer es confiar. Cuando tú confías en Dios, estarás seguro, firme, podrás alcanzar el éxito, serás prosperado, te irá bien en lo que emprendas. Si es que tu emprendimiento es el resultado de tu obediencia y si es el resultado de haber escuchado la voz de Dios hablando a tus circunstancias. Porque podemos prosperar por nuestras propias ideas, pero esa prosperidad no llega mucho. Pero cuando es la prosperidad que viene de haber escuchado la voz de Dios y la obedecemos, esa prosperidad se mantiene. Ya hemos dicho que creer no es una emoción,
no viene de un estado de ánimo fluctuante. Creer viene de tu convicción personal que se ha derivado como resultado de tu relación con el Padre eterno. En su infinita misericordia, Dios pone en nosotros una porción de fe, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 12:13. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe, la suficiente para poder recibir a Cristo como Señor y Salvador. Esta no solo es la medida, esto es solo la medida inicial, que es aún más pequeña que un grano de mostaza. Pero la fe puede crecer, desarrollarse. Cuando la fe alcanza el tamaño del grano de mostaza, entonces la fe puede, el grano de mostaza, entonces seremos capaces de mover la montaña de la incredulidad y de la incertidumbre. ¿De qué tamaño tiene que ser la fe? Del tamaño de un grano de mostaza. ¿Cómo viene esa fe? Del creer, y el creer viene de la relación con Dios. ¿Usted tiene falta de fe? Vamos a leer entonces, lea conmigo el pasaje de Marcos 9:24. Y dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Bien, para que entiendan este pasaje habla de un padre que tenía un hijo endemoniado desde hacía muchos años. Y seguramente que ya estaría agobiado de ver a su hijo revolcarse, porque dice la palabra de Dios que daba vueltas de continuo en el suelo cada vez que el demonio lo atacaba. En el verso 23 Jesús le dijo, y este hombre va primero a sus discípulos, los discípulos no pudieron hacer nada y después lo llevan al Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo al hombre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Ok? Y eso fue lo que respondió. Cuando esa pregunta se la hizo Jesús a ese padre que estaba agobiado por la situación de su hijo. Y le dijo, si tú crees, todo es posible. ¿Y qué le respondió este hombre? Le dijo, yo creo. Pero inmediatamente dice, ayuda a mi incredulidad. Este padre respondió rápidamente y sin pensarlo mucho y dijo, así de lo que había en su corazón, yo creo. Pero inmediatamente pidió ayuda a su incredulidad. ¿Qué quiere decir? Él lo dijo rápidamente, pero después entendió, oye, no, yo como que no tengo toda esa fe. Entonces este padre admitió que le faltaba fe, pero no se quedó con eso. Él pidió ayuda y le dijo, ayuda a mi incredulidad. De manera que este es el segundo paso que debemos dar. Bien, dijimos que el primer paso es Dios ya te ha dado una porción de fe. Entonces vamos a ver algunos pasos para obtener esa fe. Dijimos entonces que el primer paso es que Dios nos ha dado una porción de fe y que esa fe debe ir creciendo. El segundo paso es que si tienes incredulidad, díselo al Señor y pide que te ayude. Tienes falta de pide ayuda. Dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. El tercer paso. La fe viene por el oír la palabra de Dios y eso lo explicamos bien cuando hablamos del tema de rema. Y también dijimos que el rema viene de una relación íntima con el Señor en oración y en meditación y estudio de la palabra. Y por supuesto a aplicar lo aprendido. No sea que no ser oidor olvidadizo, como dice en Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, paso número 3, necesitamos estudiar y meditar en la palabra y aplicar lo que hemos aprendido, no ser oidores olvidadizos. Paso número 4, testificar de Cristo. No hay cosa que ayude más que testificar de Cristo. Cuando usted habla de Cristo, cuando usted a todo el mundo le diga, mira, Cristo me cambió, entonces eso, oye, sí, la gente va a decir, oye, es verdad. Antes Élida era una gritona, antes Élida le decían la mandamá, antes, pero ahora no. Y entonces eso, en la medida que usted habla de Cristo a otros, entonces, y la gente va viendo que usted ha cambiado, que usted es diferente, eso a su vez se retribuye en usted mismo y hace crecer nuestra fe, hace crecer nuestra confianza en el Señor, porque entonces vamos viendo las maravillas que Dios hace en las personas. Paso número 5, mantenga su santidad y manténgase humilde continuamente ante Dios. Esto, por supuesto, claro que es importantísimo, ¿ok? Porque ¿cómo Dios va a respaldar a alguien que es orgulloso? A nadie, a nadie. Entonces, pero si mantenemos nuestra santidad, si mantenemos humildes, Dios va a ir poniéndonos, ayudándonos en esa para ir que nuestra fe vaya creciendo. Paso número 6 y muy importante. Reprenda al devorador. Satanás es el padre de mentira. Él siempre va a querer robar la palabra de Dios o a distorsionarla. Así que lleve sus pensamientos cautivos en obediencia a Cristo. Derribe todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, como lo dice en 2 de Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Satanás siempre va a traer pensamientos de desesperanza, de quitar la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reprender al devorador. No se deje robar la palabra que Dios ha puesto allí. ¿Ok? Si Dios le dio una palabra, créala y manténgase allí. Y reprenda al enemigo. Paso número 7. Deje todo afán. Deje todo afán. Leamos juntos lo que dice en Lucas 8:14. En la nueva traducción de la palabra, dice, las semillas que cayeron entre los espinos representa a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Sí, amados hermanos. Cuando vivimos afanados, como Marta, que vamos a limpiar, vamos a cocinar, vamos a tener todo limpio. No es que no se pueda hacer, eso hay que hacerlo. Pero hay que aprender a descansar en el Señor, a no afanarnos por las cosas. El mismo Efesios dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones con acciones de ruego y súplicas ante Dios. Entonces, bien, amados hermanos, la fe puede crecer. Necesitamos crecer en la confianza en Dios. Amados hermanos, decida creer hoy. Decida enamorarse de su Señor. Esfuércese en la gracia que Dios nos brinda. Reconozca a Dios en todos sus asuntos. Cultive la fe por medio de la oración, la meditación y el estudio de la palabra. Si viene el desánimo, sacúdaselo. Cierre las puertas a las mentiras de Satanás. Deje el afán.
Lleve todas sus preocupaciones al trono de la gracia y alcanzará el oportuno socorro. Al que cree, todo le es posible. Entonces decida creer y haga crecer su fe por medio de la obediencia al Señor y a las autoridades delegadas. Amén, amados hermanos. Amado Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres grande y maravilloso. Tú eres el único que mereces toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Venimos ante tu presencia, Señor, en primer lugar para reconocerte como nuestro Dios, como nuestro soberano Rey. Dios, y te pedimos perdón. Si nosotros mismos estamos apagando la fe al andar en desobediencia, al ser tercos, al querer vivir en nuestra manera, en nuestra forma de manera. Perdona si nuestro pecado de falta de perdón, de buscar la venganza. Perdona si aún tenemos situaciones sin resolver con nuestros padres, Señor, o cualquier otra situación que nos aparte de ti. No queremos continuar en esta situación. Reconocemos delante de ti que muchas veces nos falta la fe, Señor, que nuestra fe puede ser muy pequeña. Pero como dijo este padre, Señor, que tenía a su hijo endemoniado, ayuda a mi incredulidad. Te ruego que nos ayudes, Señor, a cada uno, a que nuestra fe sea fortalecida. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos aprender de ti y de tu palabra. Yo te ruego, Señor, para que seas tú ministrando a cada uno de nosotros, conforme al propósito para el cual tú nos has llamado. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos. Guárdalos, bendícelos, fortalécelos, Señor. Apártalos del mal, líbralos de todo peligro, Señor. Y que tu sabiduría, la sabiduría de lo alto, venga sobre sus vidas, Señor, y los llene y los fortalezca. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.